entre otras más. Este es un proyecto financiado con el Fondo FNDR 6% de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana y Social del Gobierno Regional del Libertador General Bernardo Higgins y su Consejo Regional. Municipalidad de San Fernando informa. Vecinas y vecinos, San Fernando ha comenzado con el histórico proceso de vacunación contra el COVID-19. En la comuna hemos habilitado 2 puntos de vacunación, gimnasio municipal que atenderá de 9 a 12 horas y de 14:15 a 16 horas, y escuela Giuseppe Bertolucci que atenderá de 8:30 a 12:30 horas y de 14:15 a 15:45 horas. Recuerda que debes concurrir solo con hora agendada, cédula de identidad y carnet de control crónico. En esta fase se vacunará también al personal crítico del Estado, el personal esencial de atención a la ciudadanía, el de farmacias y laboratorios y el personal de Fuerzas Armadas y de Orden. Para conocer más detalles sobre la vacunación en San Fernando, visita www.munisanfernando.cl. San Fernando. El Instituto Evangélico de Teología de la región de O'Higgins ha iniciado su proceso de matrículas para el año 2021, para sus programas de diplomado en estudios teológicos y bachiller en teología. Contamos con clases vía Zoom, un alto nivel docente, acreditación internacional, cursos de capacitación, convenios con iglesias y un arancel a tu alcance. Contáctanos al +569 96 74 8703 o al +569 47 57 17 70. También nos puedes escribir al correo iet.o'higgins@gmail.com. IET O'Higgins, el Instituto Bíblico de la región de O'Higgins. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores italianos. Una pizza llena de vida, color y sabor para disfrutar en familia, con amigos o enamorar al amor de tu vida. ¿Qué tal una Principesa Isabela? ¿O una Nona Roberta? ¿Una Mama Nancy? ¿O un Nono Alberto? ¿Te confundiste? Tranquilo. Visítanos en Facebook e Instagram como Luis Pizza 26 y descubre de qué se tratan estos exquisitos menús. Contamos con frescas verduras, sabrosas carnes, un exquisito queso sureño y una masa casera. ¿Qué te encargo, papá? Luis Pizza, el auténtico sabor italiano directamente a tu hogar. Sí, también tenemos delivery. Tu pizza caliente y a tiempo siempre. Visítanos en Los Palacios 677. Atención, también encuéntranos en Pedidos Ya. Luis Pizza en San Fernando. FM7 tiene el agrado de compartir su programa Mesa Redonda, una mirada profunda a temas de interés social. Mesa Redonda es presentado y conducido por Oscar Valenzuela, profesor y consultor previsional. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados auditores de Radio FM7. Como los sábados ya es un privilegio para nosotros estar con ustedes, estar también con nuestros estimados habitantes de la sexta región. Sexta región, una región súper importante dentro de lo que significa nuestra patria. Hoy, en esta conversación sobre los candidatos a constituyentes del Distrito 16, nos acompaña en este sector don Juan de Dios Valdivieso, por un lado. Muy buen día. Y por otro lado, don Leonardo Caris, quien ya más de alguna oportunidad ha estado ya con nosotros. ¿Ya? Sí, me siento como en mi casa ya. Ya, gracias. Nuestros amigos, la verdad, primera vez que se van a ver. Ambos pertenecen a pensamientos distintos. No sé si tiendas distintas, pero pensamientos distintos que se pueden tener puntos en común. Aquí no hay nada que sea absolutamente, nada es blanco o negro, nada es yin o yang, simplemente buscar puntos de acuerdo. Es la idea de esto. Así que parto presentando a don Juan Manuel Valdivieso. ¿Quién es Juan Manuel Valdivieso? No lo sé, porque yo soy Juan de Dios Valdivieso. ¿Ya? Así que, bueno, mi nombre es Juan de Dios. Yo soy un agrónomo de 31 años que he querido participar de este proceso constituyente con un equipo de la región que hemos querido involucrarnos desde la ruralidad. Porque mi vida, soy nacido y criado en el entorno rural y mi
mi gran aporte, mi permanente mezcla de pasiones es lo agrícola, no solo lo productivo agrícola, sino que la ruralidad, con las comunidades rurales y lo natural que viene después, que esas comunidades y sus necesidades, te fijas, entonces lo social, lo político. Y en esa línea me tocó vivirlo siempre, pertenecer a las comunidades rurales, luego estudiar, porque estudié agronomía y estudié políticas públicas, tuve esa oportunidad en un máster y finalmente trabajar en los parrones, en los frigoríficos, en los packing, en los temas agrícolas que a tantos chilenos y a tantos hombres y mujeres de esta región les ha tocado. Y también en la agricultura desde el mundo público, porque trabajé en ese servicio tan social que es el INDAP, que atiende a la agricultura familiar campesina desde el Ministerio de Agricultura. Entonces, esa vida, corta vida, pero bien ajetreada, de dirigencia estudiantil en el 2011, que me tocó ser presidente de Agronomía e Ingeniería Forestal en la Católica, un año muy movido, en que nos movimos muchas pasiones, y podemos conversar más rato de eso. Bueno, deviene en un momento histórico para Chile en que una generación joven a la que pertenezco tiene que irrumpir y poner su voz, sus ideas. Y en mi caso, el mundo rural, he visto permanentemente, cuando viajaba a estudiar a Santiago, permanentemente estar lejos de la toma de decisiones. La gente debajo de los parrones y adentro de los packing está siempre permanentemente lejos de la toma de decisiones. Y por su parte, la toma de decisiones está siempre lejos de los pueblos y ciudades que no están en la línea de carretera, digamos, o en las capitales regionales y provinciales. Ya, perfecto. Ya tenemos una pequeña visión de quién es Juan Manuel. Juan de Dios. ¿Por qué Juan Manuel? Me quedé pegado con Juan Manuel. No se olvide de Dios, pues. Pues lo intentaremos. Juan de Dios. Don Leonardo. ¿Quién es don Leonardo Caris? Bueno, primero que todo yo quería saludarlos y agradecer nuevamente la invitación. También saludar a todos los radioescuchas que hoy en día están conectados con nosotros. Bueno, yo, como todos saben, mi nombre es Leonardo Caris. Yo soy oriundo de San Fernando. Tenemos algo en común con Juan de Dios. Yo también he trabajado en el campo durante mucho tiempo, ¿ya? También parte de mi vida, a pesar de que hoy yo soy abogado, tengo un magíster también en Derecho Público, pero por muchos años también trabajé en el área agrícola. Además, soy técnico agrícola y también tuve una pequeña pasada por agronomía en alguna oportunidad. Y también trabajé en un servicio público como fue el Servicio Agrícola Ganadero durante mucho tiempo. Qué buena. Así que tengo ahí algo de experiencia en el rubro agrícola. Rubro agrícola que hoy en día claramente ha cambiado. O sea, en el fondo yo considero que la ruralidad hoy en día ha cambiado. No es la misma hace 20, 30 años atrás, ¿no es cierto? Y obviamente tiene características especiales. ¿En qué ha cambiado? Es que hoy en día el mundo rural ya no es el mundo rural que nosotros conocíamos, sino que existe una especie de convergencia entre lo urbano y lo rural. Hoy en día vemos que el trabajador agrícola no es el campesino que nosotros conocimos en alguna oportunidad. Hoy en día el trabajador agrícola es más bien un temporero. Y confluye mucho, ¿no es cierto?, la vida de la ciudad con la vida del campo. O sea, nosotros vemos, yo trabajo en las poblaciones, ¿ya? Ese es como el lugar donde yo realmente trabajo, donde está mi inserción territorial. Y casi toda la gente que vive en las poblaciones trabaja en el campo. La gente de acá de la zona, por supuesto. Exacto, de acá de la zona, sí, por lo cierto. Trabaja en el campo. Ellos trabajan, bueno, de prácticamente todo el año en las podas, raleos, cosecha o en los packing, en el fondo, que tal vez se podría considerar, ¿no es cierto?, un trabajo agrícola. No sé si en realidad puede caer dentro de esa característica, porque me parece que es como una manufactura, ¿no es cierto?, casi una línea de producción, ¿no es cierto? Sí. Y claro, en el fondo, en eso creo yo que ha cambiado. De hecho, la migración del campo a la ciudad sigue existiendo, sigue siendo forzada. Los antiguos parceleros, tal vez que nosotros conocimos de alguna oportunidad, que se produjeron a través de este proceso de reforma agraria, ya las pequeñas parcelas, hoy en día son muy pocos los que quedan, sus hijos prácticamente no se dedicaron al agro, y muchos de ellos prefirieron o optaron por o migrar a la ciudad, o en realidad vivir en el campo, pero trabajar no lo propio, sino que trabajar en realidad en las empresas agrícolas de mayor envergadura. ¿Tiene algo bueno este modelo? Si tiene algo bueno, sí. A ver, yo no sé si tenga algo bueno, ya, pero sí claramente, a mi parecer,
esto ha venido a generar mayor desigualdad, ¿ya? Tenemos que hoy en día, antiguamente, ¿no es cierto?, quienes eran propietarios de la tierra ya no lo son. Me refiero a estos pequeños parceleros, por decisión propia. Aquí nadie les ha quitado ni han expropiado, ¿no es cierto?, por decisión propia. Hay un fenómeno que se ha vivido en el cual la gente ha tendido a vivir en los centros urbanos y muchas veces ha privilegiado el estar cerca del centro urbano versus la calidad de vida que a lo mejor pudieron alguna vez contar en el campo. ¿Ya? La mayor de las personas, en el fondo, nosotros vemos que han decidido emigrar a las ciudades, son gente que trabaja, sigue ligada al campo, sigue trabajando en la temporada. Correcto. Y sabemos que el trabajo temporal es un trabajo tremendamente precarizado. Es un trabajo que no cuenta con grandes derechos laborales, que no cuenta, ¿no es cierto?, con grandes prestaciones en materia de salud ni en materia previsional. Y eso yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, focalizar, ¿no es cierto?, nuestro centro de transformación en este proceso constituyente que se nos viene. Mira, bueno, yo veo una convergencia en el primer análisis y una diferencia en la segunda mitad. Pensando en la agricultura, como ha cambiado, sí, por supuesto que se ha ido modernizando, y cuando tú decís no sé si el packing es agrícola o no, por lo menos desde mi experiencia de packing, es súper culturalmente, en el fondo las señoras con las que yo trabajaba se sienten muy orgullosamente trabajadoras del agro chileno. Y muy propio de su zona, sienten que, bueno, de hecho son las mismas que hace un rato estaban antes del packing en el arreglo de racimos, en el desoje, en la frota, etcétera. Entonces, es una cultura que se ha ido modernizando, y hay una modernización y ahí está la diferencia. Yo no creo que haya generado más desigualdad. Sin duda que hay muchísimo pendiente, porque el trabajo temporal tiene esas dinámicas que dices tú, que en la temporada logran un trabajo con unas remuneraciones que muchas veces, y lo conversábamos esta semana, de hecho con unas señoras de la agricultura, se hacen el año, dicen, porque luego las oportunidades escasean, lo que es un problema, sin duda. Y luego, por supuesto que están los problemas de la falta de certezas para el resto del año, de atenciones de salud y previsión, cosa que hay mucho que trabajar, y que a mí hay otra experiencia desde el mundo de las políticas públicas. Me tocó ver el trabajo de los gremios agrícolas organizados con los dirigentes de trabajadores agrícolas, los sindicatos y dirigentes organizados para mejorar el estatuto agrícola. Una cosa que no suele pasar, es bastante ejemplar, y han avanzado bastante, y es un trabajo de varios gobiernos, de hecho lo inició el presidente Lagos, pero lo han seguido avanzando, y ya es hora de que lleguemos a algún puerto en que los gremios, los dirigentes sindicales y el Estado aborda este problema del trabajador temporero agrícola y la trabajadora agrícola. Ahora, donde no creo donde no estamos de acuerdo es que se haya generado mayor pobreza o mayor precarización o desigualdad, que creo que dijiste, fue de tu palabra. Yo creo que, o por lo menos la experiencia que tengo yo, muy concreta, es que vi y lo conversé muchas veces con ellos, compañeros de trabajo, que me decían: yo dejé la pala y me subí al tractor, y otro que yo dejé el tractor y ahora estoy a cargo de un turno de packing. Y oye, te podría decir infinitos casos. También lo vi en la Araucanía, en una pega muy bonita que me tocó hacer, de una modernización, y las familias que antes estaba el marido, y había familias mapuches y no mapuches, el marido salía al rodeo de los animales y la señora lo esperaba. Hoy día el marido está en la poda, que es un trabajo un poco más fuerte, porque son avellano europeo en el caso que me tocó ver a mí, y la señora es dosificadora de agroquímicos. Entonces ella ya tiene una capacitación, ella, en el fondo, la comunidad a la que pertenecen esas empresas en las que me tocó participar, se ve tremendamente favorecida, y la empresa bien vinculada, me tocó ver ese ejemplo, una empresa bien vinculada con su comunidad, es la comunidad al final. Si las empresas las genera justamente la gente que trabaja en ella, y por eso te digo que como que se genere a grandes rasgos más desigualdad, la verdad que no lo veo. ¿Tú crees que se ha ido nivelando la precarización? ¿Por dónde va? ¿Por el tipo de sueldo que tiene? ¿El tipo previsional? ¿El tipo de acceso a la salud? ¿El tipo de acceso a las comodidades que podamos tener? Es cierto, tú, Juan de Dios,
Gracias. Bien, lo menciona. Hay un cambio tremendo. El mundo ha avanzado, las comunicaciones han avanzado. Y de alguna manera, ese campesino de los años 30, de la pala, la picota y el caballo, eso ya no existe, eso ya es historia, ¿ya? Por tanto, me parecería que sería poco prudente comparar eso de hace tantos años con lo de hoy. Hoy día vamos todos más o menos parecidos, de tal manera que si la ciudad tiene acceso a salud, a comodidades, a la tecnología más cercana a la cultura, yo creo que en ese lado debiéramos emparejar la cancha. Ya desde ahí, el mínimo hacia adelante. Siempre se va produciendo un mínimo a través de los tiempos. Y con un matiz, Oscar, sí, porque y yo sé que no lo dijiste con ninguna intencionalidad, pero yo no es, o sea, es historia. Esa fotografía romántica casi. Es que la fotografía romántica, ayer también estuve con un caballero en Pichidegua con ojota y pala. Entonces, Queda muy poco, efectivamente, pero que aquí no se nos puede quedar nadie. Entonces, a esas familias, a esas personas hay que seguir acompañándolas, tenerlas como prioridad, porque un Estado o una sociedad, antes que el Estado, una sociedad que ya considera historia antes de que pase la historia, bueno, esa gente está ahí, está esperando, está surgiendo. Se le llovieron los tomates a don Miguel y me decía, estoy feliz porque no se me rajaron, y me regaló un tomate rosado precioso. Entonces, esas familias siguen siendo parte de nuestra sociedad, aunque sean muy poquitas. Mientras quede una, hay que tener la atención. A mí, en lo personal, no sé si me lo permite. Sí, por favor. Sí, porque en realidad este ejemplo, ¿no es cierto?, en la cual lo que se pretende, ¿no es cierto?, es establecer o graficar pobrezas cuando uno tiene una pala, o cuando en el fondo el trabajo es una pala, y graficar riquezas cuando uno se sube a un tractor, a mí no me parece tan acertado. O sea, en el fondo... Pero apuntamos todos para allá, me imagino. Lo que pasa es que eso es parte de la modernidad, ¿ya? Eso va a suceder. O sea, en el fondo hay un proceso de automatización que no solo se genera en las fábricas, sino que también en el campo. Usted es ingeniero agrónomo y lo más probable en el fondo es que tenga mucha expertise en eso, ¿ya? Pero eso no significa en el fondo que nosotros no estemos construyendo un país desigual. Eso no significa por el hecho de que un obrero agrícola ya deje la pala y se suba a un tractor, deje en el fondo de existir las desigualdades, las inequidades en el fondo en las cuales están sometidos todos los días. A lo que yo apunto es que antiguamente, ¿no es cierto?, no hace mucho, y a propósito de los procesos de reforma agraria, el campesinado pasó a ser propietario, ¿ya? Y pasó en el fondo a tener también una capacidad decisoria en sus procesos productivos. Eso se terminó por diferentes razones. Podremos discutir si son justas o no, pero hoy en día la verdad es que parceleros son muy pocos, y los muy pocos que quedan, ¿no es cierto?, tienen también niveles de producción que son muy pocos y quedan al arbitrio de la gran empresa. Hoy en día la gran empresa exportadora paga lo que quiere, ¿ya? Eso es una realidad. Y los que ya no son parceleros, ¿no es cierto?, el destino que tienen es el trabajo obrero, agrícola, precarizado, con pocas capacidades en el fondo de surgir, ¿no es cierto? Y por eso es que ellos miran y pretenden emigrar a la ciudad, porque ahí en el fondo consideran que existen tal vez más posibilidades de desarrollo. Pregúntame los dos. El nivel de ingreso de los campos del obrero, ¿cómo está? ¿Cómo lo ven? Sí, es que Oscar, si me permite hacer una pequeña matiz ahí, porque yo lo veo de verdad distinto. O sea, y de nuevo me parece que estamos asumiendo que quedó atrás una realidad que no ha quedado atrás, porque los 150.000 usuarios de INDAP, que en los que a mí me tocó atender y trabajar con ellos, no en la ventanilla, pero sí desde distintas posiciones en el ministerio, existen, y sus dirigentes están ahí y están bregando. Antes de ayer con la ministra aquí, cuando vino, y le explicaba muy bien por qué ella no se quiere ir a la ciudad, y por qué ella necesita apoyo del Estado, y ese apoyo del Estado es justamente lo que permite que no se produzca la migración campo-ciudad, y es ese espacio donde la necesidad de un pequeño agricultor que en su minuto pasó a ser propietario y que muchas veces no estaba capacitado, porque, y ahí hay un detalle con lo que decíamos antes del tractor, que efectivamente tú tenés razón, llegar y subirse un tractor no es necesariamente, o la modernización per se no es símbolo de que se acabaron las desigualdades, estoy de acuerdo. Tampoco es símbolo de que seguimos construyendo un país desigual, ahí podemos discutirlo después, pero hay una... Yo no dije eso. No. Sí me pareció que lo dijiste, pero bueno, la capacitación y también es muy requerida cuando tú pasas a ser propietario. Necesita, y hoy día los agricultores de INDAP lo saben muy bien, porque ya muchos de ellos, y lo veíamos desde INDAP,
ya saben muy bien, son expertos productores, y lo que les falta justamente es que la sociedad, el Estado e incluso la empresa que tuvimos muchísimos buenos ejemplos de empresas que no es que pagaban lo que querían, es que le daban certeza al agricultor, cosa que en la agricultura es muy escasa. La certeza en la agricultura, ya lo vimos con estos aguaceros, la certeza es algo muy muy escaso para cualquier agricultor grande, chico y pequeño, y la empresa se llamaban alianzas productivas. Las pueden conocer en INDAP. Parezco vendedor promotor de INDAP, sí. Pero es que es mi experiencia. Entonces es un productor o un productor o un grupo de productores asociados que tienen una tranquilidad de que van a poder entregar en los molinos, en el caso de las molineras que teníamos una alianza productiva, si no me equivoco habían tomates también. Entonces en distintos rubros se iban construyendo esto, y el INDAP, el Estado, iba cultivando estas relaciones público-privadas muy muy valiosas y que daban certezas y no abusos. Que eso es muy Pero no existen abusos, dices tú. No, yo no digo eso. Por supuesto que existe. Sí. Mira, contra los abusos aquí encontráis un aliado, compadre. Ya. ¿Por qué la gente hace la migración campo-ciudad? Es una pregunta como casi para un historiador y que no lo soy. Pero para los dos, sí. Sociólogo, sí. ¿Ya? ¿Por qué se produce eso? Yo, en lo personal... sueldos, calidad de vida, mejoras, acceso a salud, vivienda... Seguramente... Por eso era mi pregunta, ¿cómo están los sueldos en los campos? Sí. Porque si mis sueldos son malos en los campos, tengo que agarrar mi mochila y me voy a la ciudad. Pero ¿por qué yo no tengo la posibilidad como Estado de retener, controlar, igual que muchas veces los países europeos, retener y controlar a la gente? Esto de hecho no es un fenómeno nuestro, propio de Chile, es un fenómeno que se da en todos lados, sí. Claramente aquí debe darse una serie de factores que son los que promueven y permiten. A mí me parece que el hecho, por ejemplo, de perseguir la modernidad, claramente es un factor, ¿ya? O sea, la gente, sobre todo hoy en día, en el ritmo en el cual nosotros estamos creciendo en términos tecnológicos, por ejemplo, la gente claramente quiere también gozar de aquello. ¿Ya? No quiere quedarse atrás, y el campo muchas veces te impide eso, a pesar de que tiene otras cualidades. La educación también es un factor determinante. O sea, si tú quieres educar a tus hijos, en el campo no hay universidades, lo más probable es que ni siquiera existan liceos muchas veces. De hecho, cada vez las matrículas de los colegios básicos de los campos bajan. Son muy pocas. Les es muy difícil, ¿no es cierto?, mantener el nivel de matrícula. La falta de servicio, yo creo que eso es fundamental. O sea, y eso no solo pasa en el campo, también pasa en las propias ciudades. O sea, me parece que uno de los problemas del Estado y del abandono que ha generado el Estado respecto de la población es la falta de entrega de servicios. Aquí nosotros lo podemos ver en las poblaciones donde no hay un supermercado, pero tampoco existe en el campo. Si usted va a Puente Negro, en el fondo lo más probable es que no encuentre ni cajero automático, ni supermercado, ¿no es cierto?, ni una servicentro, que son servicios por lo pronto privados, ¿no es cierto?, pero tampoco servicios estatales, cuando en realidad tal vez se podría tratar de ubicar ciertas oficinas, no sé, yo aquí me estoy metiendo en algo que no tiene que ver mucho con la constituyente, sino que más bien a lo mejor con gestión municipal o gestión estatal, pero se podrían hacer pequeños centros urbanos, pequeños centros cívicos. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es mi visión del problema de esto? Del abandono del Estado. Que al abandonar el Estado, en el fondo, aparecen otros agentes, como por ejemplo el narcotráfico, ¿ya?, que vienen a ocupar esos espacios. Ese es para mí uno de los problemas. Mira, para mí el abandono del mundo del Chile rural, que tiene que ver no solo con la agricultura y lo propiamente productivo, sino que con los pueblos también, con los pueblos y ciudades más lejos de la 5 Sur o de las capitales regionales y provinciales, es muy patente. Y para mí es el motor más fuerte que me tiene aquí. O sea, que desde la ruralidad veo que las tomas de decisiones no están con los zapatos, los pies bien puestos en la realidad rural chilena. Y justamente lo que decís tú, en Palmilla, una pasada de la carretera del vino, tampoco hay un cajero automático. Entonces, ese tipo de servicios básicos, acortar la brecha entre los servicios que accede el que está en la ruralidad, y la ruralidad, porque la gente del pueblo también trabaja y de las ciudades rurales también trabajan en la agricultura, a eso me refiero con la ruralidad,
está lejos de la toma de decisiones, está lejos de los servicios, hay una brecha muy importante. Cuando una política pública o una decisión rápida por el tema de la pandemia, por poner un ejemplo concreto, y las clases de buena parte del país se volvieron a ciertas plataformas, en la ruralidad eso fue prácticamente imposible. Una de cada 3 profesoras reconoció no poder, profesoras rurales reconoció no haber podido elaborar clases ni presenciales ni por ninguna plataforma, porque evidentemente la conectividad y el Zoom o la plataforma que sea en la ruralidad es una realidad muy distinta respecto de las ciudades o los centros urbanos. Entonces, para mí, la motivación más potente de mi equipo, de nuestra candidatura, es, y lo decimos permanentemente, llevar tierra de campo a la Constitución. Es una forma de decir que Chile, en un proceso constituyente, tiene que reconocer sus raíces más básicas y más profundas y construir sobre ellas. Y en una región en que el 50% de la población vive en comunas urbanas, en un país donde el cuarto de la población vive en comunas, quise decir rurales, el 50% de nuestra región vive en comunas rurales. El del país es un cuarto. No podemos desconocer la ruralidad. Es una riqueza, es una oportunidad, tiene mucho que enseñarnos de la relación con la naturaleza. Es una oportunidad tremenda que yo quiero, y me interpela a mí este proceso constituyente, a poner ahí ese esfuerzo. Bien, estamos en una conversación con don Leonardo Caris y Juan de Dios Valdivieso. Ambas miradas jóvenes, ninguno de ustedes supera los 40 años. 44 tengo yo. Perdón. No, 44 años. Sí. Mire, engañador. Sí. Ya. 50 entonces. Y ahí quedamos todos adentro. Quedamos, dije. Vamos a seguir escuchando la conversación, los distintos puntos que tienen sobre este nuevo Chile. Este Chile que es de todos. Aquí no puede quedar, como decía Juan de Dios, aquí no puede quedar nadie fuera. Chile es de todos, el aire es de todos, el agua también es de todos, que suene raro, ¿ya? Y debemos compartir, debemos tener un mundo que todavía es tan recorta también, de buena convivencia sana, en que todos podamos tratar de lograr, que lo personal para mí, 2 valores fundamentales: la libertad y la felicidad. Para mí esos 2 son por los que lucho como trabajador social, que todo el mundo lo pueda obtener. La libertad. Cualquier cosa que te pase a ti, lo primero que te coartan es la libertad. Y vaya que duele. Sí. Y en el fondo tratamos de ser felices. Libertad y felicidad para mí es lo más importante. Antes que vayamos a escuchar un tema musical que nos tiene preparada la FM 7. Está muy malo el corralero que hay en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretende que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó. Déjelo no más bastar, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. La irara, ira, la irara, la irara, la irara. Junto al estero del Bajo lo encontré tendido, casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretende que yo,
brillo. Clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Déjelo no más bastar, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Estamos en Radio FM7 conversando con nuestros candidatos a constituyentes, don Leonardo Cariz y don Juan de Dios Valdivieso. Muchas gracias. ¿Ya? Se lo aprendió. Sí, finalmente me aprendí el nombre. La verdad es que me lo sabía, pero no sé por qué dije otro nombre que no correspondía. Bien, estamos hablando sobre el campo, ciudad, la migración, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando también de los accesos que las personas puedan tener a la comodidad. ¿El campo es cómodo, Juan de Dios? Gran pregunta. Lo veníamos hablando durante la canción. Hay aspectos de la vida del campo que a mí me representan pura calidad de vida y una oportunidad, como la relación con la naturaleza, como el aire fresco, como los espacios. Y hay otras que también las conversamos antes, pero las podemos repetir, en que claramente pareciera que el campo es sinónimo de rezago, o la ruralidad es sinónimo de rezago. La distancia con los servicios, la desconexión desde la señal de telefonía, hasta la distancia y la micro que no pasa, o que si pasa se demora no sé cuánto rato, y que no es cómoda, y la silla, la butaca es súper incómoda para los... Bueno, entonces... Claro, ¿es cómoda o no es cómoda? Con un chiquillo del packing conversábamos de que los que atendían el Sodimac están limpiecitos, peinaditos y con aire acondicionado. Bueno, hay distintas realidades, pues efectivamente a veces el mundo citadino, el mundo urbano mira menos a la ruralidad, que es donde, tú decías antes, se produce el alimento, ni más ni menos. Pero en la ruralidad y en una sociedad que valora bien su identidad rural, que la decíamos antes, que es muy potente y es innegable, hay muchas oportunidades. Está un mundo de oportunidades en todo el tema cambio climático y sustentabilidad, que está tan en boga, y por suerte, porque debe ser lo que más nos active y nos preocupe ahora en adelante con el implacable cambio climático. Bueno, muchas de esas respuestas las vamos a encontrar en nuestra identidad rural y en nuestra relación con la naturaleza. ¿Cómo es el trabajo de campo en la parte tóxicos? Sí, precisamente es un poco de las diferencias que yo tengo con Juan de Dios. Yo creo que esta visión romántica respecto de la vida del campo no está exenta, ¿no es cierto?, de esta vorágine en la cual nos ha impuesto el modelo, principalmente el modelo productivo, el modelo de vida y el modelo cultural al cual nosotros, ¿no es cierto?, hoy en día hemos adherido. Esta relación con la naturaleza hoy en día es muy difícil ya que la podamos tener. Yo no sé si podría yo considerar, ¿no es cierto?, una plantación de 500 hectáreas de cerezas como algo natural, o en realidad en el fondo es una imposición de una empresa agrícola, ¿no es cierto?, que lo ha plantado ahí y ha hecho un cambio en realidad tal vez de las condiciones tal vez de suelo, del agua, y creo yo también en el fondo de la forma de vida que tienen los habitantes de ahí. A mí en lo personal no me parece que eso sea tan natural. Me parece que es un modelo productivo, ya que lo que hace de alguna manera es agotar los recursos naturales, agotar el suelo, bueno, tú sabrás más, eres agrónomo, agotar muchas veces el agua. Existe una serie de denuncias ciudadanas, ¿no es cierto?, respecto de esto, lo que pasa en Petorca a propósito, ¿no es cierto?, de la palta. Exacto. Ya, a mí me parece que no esta vida de campo que hoy en día nosotros estamos viviendo no dice relación mucho con el entorno natural que nosotros nos imaginamos. No dice relación, ¿no es cierto?, con esa vida en la cual podíamos acercarnos a nuestros ríos corrían libremente, en que podíamos acercarnos tal vez a un bosque nativo,
en que podíamos tener un aire distinto, que no estuviera cargado ni contaminado con pesticidas, con herbicidas, ¿no es cierto? No está cargado, ¿no es cierto? Perdón, no está ligado, ¿no es cierto?, a lo que hoy en día nosotros vemos con los controles del agua, que prácticamente no dejan dormir a las personas, ¿ya? Hay una serie de cosas que hoy en día el campo no ha estado exento de este proceso neoliberal de producción, y que lo que ha venido en el fondo es a cambiar un poco la forma en la cual se relacionaban, en la cual habitaban los ciudadanos del campo. Juan de Dios, ¿qué piensas sobre eso? Mira, tengo claramente el matiz. La convergencia es en que ante una producción que no tiene límites y que no encuentra límites en ninguna regla y avanza y ocupa el agroquímico que sea, y avanza sin ningún rayado de cancha, obvio que estamos ante un desorden. ¿Quién controla eso? Bueno, el Estado tiene que entrar, ahí tiene que entrar. ¿Dónde está la falla? Mi compadre Leo trabajó en el SAC. El SAC regula bastante estos temas de agroquímicos y es algo a lo que la sociedad y el Estado tiene que irse poniendo al día, porque en el fondo siempre cuando se generan las oportunidades en el mundo rural, porque para una plantación es una oportunidad en muchos casos, es una oportunidad de trabajo. ¿Es necesario los agroquímicos? Por supuesto, en muchos casos sí. Pero es peligroso. Es que depende del agroquímico. Ahí hay muchas etiquetas, los etiquetados, hay mucho detalle que te ayuda a pensar, y se ha avanzado muchísimo en agroquímicos orgánicos, en extractos de algas en lugar de agroquímicos más agresivos. Los agroquímicos siempre están, yo no voy a hacer una defensa de las químicas, porque cuando hay abuso, y ahí yo siempre lo voy a decir, ante un abuso, ante una falta de regulación, ante una comunidad que recibe una fumigación, o la deriva de una fumigación que se llama, evidentemente que estamos ante un abuso o en el fondo que es un problema que la sociedad tiene que resolver. El Estado tiene que ser fuerte ahí, tiene que haber un músculo fiscalizador que no permita nada de eso. Me ha tocado verlo. Yo con mis alumnas de trabajo social en el AIEP San Fernando, de repente tienen, no sé, sarpullido las caras. ¿Qué te pasó? No, es que como trabajo en el campo, los agroquímicos, sí. Pero eso es peligroso, sí. O sea, de hecho, yo creo... Lo veo permanentemente, sí. Por eso mi pregunta es, ¿tan importante es? Sí, es muy importante. O sea, es muy importante evitarlo. Es muy importante evitarlo. Es que nosotros no podemos reducir el problema al solo uso de los agroquímicos. Aquí hay un problema estructural, hay un problema de modelo y un problema de Estado, que lo que ha hecho en el fondo es promover un sistema productivo, que también lo estamos viendo en el campo, que es un sistema productivo extremadamente dañino, porque es un sistema extractivista, que lo único que hace en el fondo es agotar los recursos naturales con los cuales nosotros contamos. Y esa vida de campo, que Juan de Dios, por ejemplo, romantiza, ya no existe. Prácticamente ya no existe. Yo sé que me va a decir en el fondo, mira, existen no sé cuántos, 150.000 usuarios INDAP, pero la verdad hay que darse una vuelta nomás para darse cuenta. Yo me voy a dar una vuelta aquí a Puente Negro y ya nos vamos a dar cuenta que esa vida de campo que tú romantizas, que antiguamente existía, ya no existe. ¿Por qué? Porque hay grandes plantaciones frutícolas. ¿Ya? Hay plantaciones de olivo, hay plantaciones de cerezo, hay plantaciones de manzano, ya hay grandes productores agrícolas que hoy en día prácticamente han agotado la tierra, han agotado el agua y se han encargado en el fondo de dificultar esa vida romántica, bonita, en contacto con la naturaleza que nosotros alguna vez pensamos que podría tener el habitante de las zonas rurales. Sí, Leo, lo que pasa es que yo, en lugar de romantizar, te digo dónde está la oportunidad, que hay que buscarla hacia allá, porque mucho más que en la sociedad urbana, donde efectivamente el fenómeno del narco es bastante más poderoso, donde el hacinamiento es un tema, donde, bueno, tenemos tantos problemas urbanos, pero donde los servicios del Estado están permanentemente encima, o sea, donde llega más fácil Carabineros, que a todo esto están colapsados de pega, es en el mundo urbano. Entonces yo, lejos de romantizar, digo, allá está la pega. Y es lo que me tiene acá en el proceso constituyente. Es ese mundo rural, el mismo que tú describes con todas sus necesidades, el que yo quiero traer al proceso constituyente. Así que ahí creo que esbozas una diferencia que no tenemos. Donde sí tenemos una diferencia es que a esas carencias y falencias del mundo hoy día de las familias rurales, que la culpa la tenga la producción
yo ahí discrepo, porque creo que sería como, en realidad, y con harto respeto, es como faltarle el respeto a la gente que ha ido logrando, oye... La producción de palta no tiene la culpa entonces del desabastecimiento de agua o la falta de agua de las comunidades agrícolas en Petorca. No, pero es que los cultivos en los cerros es un tema bien distinto, porque ahí efectivamente estáis ocupando hectáreas que son... porque el plano, yo estoy pensando, mira, en la experiencia que tengo yo, que no me ha tocado nunca cultivar en cerro, la experiencia que tengo yo empleado en empresas agrícolas es que la familia es una orgullosa trabajadora de una empresa agrícola y se siente en parte y que tú le digas que en el fondo su modelo y su salida adelante, la forma en que educó a sus hijos es en base a un modelo abusador, y no me parece que tenga relación con la realidad. Que haya casos de abusos, oye, denunciémoslo y escribamos, la Constitución quizás tiene menos contingencia, porque en realidad la Constitución de hecho ya dice varias veces los temas ambientales y podemos acentuarlo. Ante los abusos, sabemos todo que el esta músculo... Constitución en realidad no tiene herramientas para la defensa del medio ambiente. No, pues que las herramientas las ponen las leyes que vienen detrás de la Constitución. Pues, si la Constitución hoy día la defiende en 3 puntos, es una de las muestras más claras que solo por poner en la Constitución los temas no van a quedar garantizados. Porque está defendida, tiene este recurso de protección, está dicho que que tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Ojo con el recurso de protección. El recurso de protección, en el fondo, una de las excepciones del recurso de protección precisamente es la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre. El recurso de protección no protege ni garantiza, en el fondo, ni es una forma de impugnar ese derecho. De hecho, el recurso de protección no es para todos los numerales del 19. El recurso de protección, principalmente, una de las cosas que tenía era defender el derecho de propiedad, que es prácticamente lo que está... Pero mira, el derecho de propiedad justamente también está limitado por el rol social de la propiedad y está explícitamente dicho que también incluye el tema ambiental, no me acuerdo exactamente la forma de citarlo, pero dice, se limita el derecho a propiedad por su función social, y en la función social, hacia el hincapié, también incluye el tema ambiental. Entonces, mira, si de nuevo, contra los abusos, no hay a encontrar una distinción conmigo. Donde sí vamos a tener la distinción es que tú crees, tal vez, que la gente ha ido surgiendo adelante en la agricultura en base a un modelo de abusadores, y yo creo que ha sido en base a un modelo de emprendedores, empresarios, emprendedores, trabajadores. A todos los necesitamos. Sí, a mí me pasa que no solo en la agricultura, yo creo que el problema es de carácter estructural. O sea, en el fondo aquí hay un problema de base que está sustentado principalmente, ¿no es cierto?, en aquellos principios que se dan en la base de la institucionalidad, principalmente el principio de subsidiariedad, en el fondo, y todos los recursos legales que cuentan las personas para poder defenderse respecto de ello. Entonces, ahí hay una base, ¿no es cierto?, que lo que pretende es, o lo que busca es favorecer este ejercicio, que yo lo digo claramente, es un ejercicio abusivo, porque en el fondo más bien mira como el rendimiento o la producción por sobre el interés común. Correcto. Tratamos siempre de buscar la mejor calidad de vida para los ciudadanos, mejor calidad de vida para la gente del campo. Estamos en la 6ª región, estamos en el Valle de Colchagua, con romanticismo digo, estamos en la zona Guasa. Ahí ya yo no soy mucho, pero me estoy empezando a sentir así. Bueno, la verdad es que acá como ciudadano de la selva, vengo de la selva de cemento, el ruido, el smog y todo eso, encontrarme acá con elementos y costumbres distintas me han llamado mucho la atención. Formas de vida del campo también me llaman la atención. Conecto con lo que hablaba del romanticismo de Juan de Dios. Mi pregunta es, y aquí es lo que trato de darme vuelta, ¿por qué antiguamente la gente tenía sus propios cultivos, sus propios campos? Ya vivía y daba vuelta el año. Pero aparecen acá, y para los que vienen a la ciudad es una cuestión de nombre raro, packing. Empacadoras, ¿no? ¿Qué packing? Son importantes, sirven. Yo escucho reclamos contra los packing, otros dicen no, está bien, que no, el precio va por esa vía. La verdad es que a los que nos están viendo y nos van a seguir mirando a través de internet, ¿alguien me podría explicar en palabras sencillas qué es un packing? Si son buenos, si son malos, para qué sirven, para qué no sirven. Partamos con Leo. Okay. Ya, Leo, partamos con Leo, con su mirada para que respire. ¿Qué es lo que puedo decir yo de los packing? A ver, para mí, de frentón, en el fondo, los packing hoy en día se escapa a lo que es la ruralidad, y de hecho es un signo
de que la ruralidad hoy en día está confundida, ¿ya? Me refiero a confusión, me refiero como de unión, de mezcla, ¿ya? La ruralidad propiamente tal, así pura, en nuestra zona es muy difícil encontrarla. ¿La ciudad se acercó a la ruralidad? La ciudad se acercó a la ruralidad y viceversa. ¿Ya? El packing por lo demás, porque el packing en el fondo es una manufactura. En realidad el packing es una industria, ¿no es cierto?, de producir, en este caso frutas, ¿no es cierto?, pero también me imagino que pueden existir packing de otro tipo de productos, hortalizas, no lo desconozco en realidad, ¿ya? Aquí en nuestra zona lo cierto es que los packings son de fruta y es una verdadera industria, una verdadera línea de producción en la cual lo que se hace en el fondo es ingresar un beans y termina con un embalaje, con una caja, ¿no es cierto?, en la cual está empaquetada y lista para su exportación. Ahora, ¿cuál es el problema del packing? Creo yo. Mi trabajo es principalmente con la gente trabajadora, con el obrero. El problema es la precarización que esto ha producido, ¿ya? Y seguramente ahí no vamos a estar de acuerdo, lo tengo menos claro, pero son trabajos que están altamente expuestos a turnos demasiado largos, en donde las condiciones tal vez no son las mejores, en donde lo más probable en el fondo es que no exista ningún tipo de continuidad durante el año, entonces no hay certeza respecto de ello y donde efectivamente se da espacio para muchos abusos. Entender también que existen el empleador tiene... ¿Qué abusos, perdón? ¿Escuché abusos? Sí, claro, se dan muchos abusos. ¿Tales cómo? Por ejemplo, el ius variandi, ¿no es cierto?, que es una de las posibilidades que tiene el empleador de ir cambiando, ya sea los horarios, de ir modificando los lugares de trabajo, que está consagrado legalmente, ¿ya? Eso en el fondo es parte como de las facultades que tiene el empresariado y que son especiales para los trabajadores agrícolas. ¿Y eso es bueno o malo? A mi entender no es bueno, Ya. ¿ya? A mi entender, en el fondo, eso a quien beneficia es al productor. Ya en este caso a quien cuenta con la fuente de producción y no al trabajador. El trabajador hay que entender que también que es una persona que tiene familia. ¿Pagan mal o pagan bien? Hay packing donde pagan bien y hay packing donde pagan mal. ¿Qué es bien? Eso lo desconozco. Yo, trabajé también en packing, también fui obrero de packing, también trabajé paletizando, ya. Y reconozco que cuando yo era joven, ya no tenía hijas. Claramente en el fondo era un sueldo que a mí me permitía cubrir mis necesidades, porque obviamente también vivía con mis papás, pero eso cambia, muta. Llega un momento en que tú tienes obligaciones, tienes que pagar casas, tienes que pagar servicios básicos, tienes que alimentar, tienes que educar a tus hijos. Un sueldo del packing no te lo permite, mucho menos en el fondo con esta variabilidad que existe en el packing y en la cual obviamente estamos sujetos a las normas de mercado, ¿ya? O sea, hoy en día se paga muy bien, entiendo, en la cereza, pero porque la cereza es el boom. La cereza en realidad es un producto que está muy valorizado, pero no se paga tan bien en la uva. Gran parte del trabajo de esta zona está basada en estos packing, ¿ya? Toda la zona rural. Por lo tanto, la gente de la ciudad que nos está escuchando, viendo, ¿de qué me están hablando? Sí, no, estuvo buena tu pregunta. ¿De qué están hablando? Es bueno, Oscar, tu pregunta, y creo que la responde muy bien, de nuevo, en la parte que es menos opinable. Leo, básicamente que el packing son esos galpones, porque vámonos a lo físico, son esos galpones que uno ve en los caminos, en que se juntan los trabajadores y entra un bin y sale probablemente un pallet. ¿Qué es un bin? Un bin esto ya, Oscar, creo que lo han visto en la carretera. Bueno, pero está muy bien. No, Es este antiguo cajón de palo, de tablas, que ahora es mayoritariamente de plástico, que se ve en los camiones estos días por mucho unas cajas donde echas cosas, frutas. Al por mayor, recién sacada del potrero, de los parrones. Muchas frutas se cosechan no directo al bin, sino que más bien directo a los totes o a las cajas cosecheras, se llaman. Son distintos tipos de embalajes, como del primer embalaje que del árbol o de la mata, dice uno, llega al packing, a este galpón. Y ahí hay un proceso, unas líneas de producción, como dice Leo, y selección, en que selecciona, se limpia. Los racimos de uva, y ahí hagan el ejercicio, los que están en la casa y que no conozcan lo que es un packing, hagan el ejercicio, el próximo racimo de uva que se coman, mírenlo, expertícenlo un poco entre los granos, y van a ver que tiene hartos cortes, como que hubo más uvas de las que hoy día tiene.
Y eso es puro trabajo, ya sea en el parrón, que las señoras pasan, o los hombres pasan, arreglando el racimo, se llama, es un raleo, para liberar aire, para que haya menos hongo, para que el racimo se vea bonito y crezca bien, y después se hace lo mismo, la limpia en el packing. Entonces, a veces, para los que están más ajenos al mundo de la fruta y a la producción, y más bien solo se la comen o la compran, saber que ese racimo que me estoy comiendo tiene varias pasadas de manos de personas, de señoras con familia que hacen de eso su vida, es bien importante, creo yo, que es bueno saberlo, porque como digo, ahí hay esfuerzo, y cuando nosotros vemos que sale una caja de uva chilena o una caja de cereza chilena, y que ahí hay líneas de producción que no son robots y tractores, sino que son personas que están en la línea y tractoristas que están sobre el tractor y gente que está debajo del parrón haciendo de eso una vida. Por supuesto que hay precarizaciones, hay inestabilidades, si no existiría, por ejemplo, no estaríamos acá, no existiría la política si no hubieran temas pendientes. Y son urgentes, y no digo que sean naturales y que por lo tanto están bien. Pero no me resisto a pensar que los packings son buenos o malos, como tú también dijiste. Oye, habrá gente que paga bien, hay gente que paga peor. Hay packings que son climatizados y que ¿qué obligación tiene de climatizarlo? Bueno, ninguna quizás, pero es climatizado. Y que, bueno, la sociedad se compone por gente diversa, y la pega del Estado y de los líderes y de los comunicadores es hacer que todos, los packings, las radios, los políticos, seamos mejores. Mira, yo lo único concepto que yo tengo de trabajador en una empresa, o packing, como se le... Llamémoslo packing acá a la zona. Trabajador contento produce más. Siempre, esa es una regla de oro. Trabajador contento siempre va a producir más. Se va a sentir hasta con camiseta puesta. Entonces yo veo con mis alumnos en general quejas sobre los empleadores, quejas sobre los packing, que no pagan las cotizaciones, que están atrasados. O sea, ¿de qué manera un trabajador va a estar contento trabajando, colaborando con la empresa si está disconforme, si el mismo patrón o la misma empresa no cumple con sus obligaciones? Pero a mí, Oscar, perdón, sí, claro. me incomoda un poco, aunque sea cierta esa frase. Es que son verdad. Es cierta esa frase, pero me incomoda porque como que refleja que la empresa solo le interesa la felicidad del trabajador si es que produce más. Entonces hago todo lo que le haga bien al trabajador porque va a producir más. Yo creo que habrá algunos que hagan eso, habrá algunos que ni siquiera se preocupan de estos temas y les da lo mismo, y eso es el caso que tenemos que evitar y aislar y sacar del sistema. ¿Cómo no? Pero, No estás de acuerdo con repítelo, por favor. Repito. No, yo dije que trabajador contento sí, produce más. sí, eso si bien es cierto. Y para llegar a eso, experimentado. normalmente en las empresas hay un departamento que se llama bienestar de personal. Claro. Y que está a cargo de normalmente trabajadores sociales o asistentes sociales para buscar todos los beneficios que tenga el trabajador, para que el trabajador esté concentrado en su pega. No esté concentrado en la pega en un tema donde pueda correr riesgo físico, una mutilación eventualmente. ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo tengo que ir al subsidio? Bueno, para eso, tu trabajador contento siempre va a producir más y se va a sentir integrado con la empresa. Ya, pero es que eso si bien es muy cierto, y no lo niego, porque yo también cuando he sido empleado y cuando estoy contento produzco más, o sea, es una experiencia vital de todos probablemente. Me parece que si lo ponemos como la máxima de la empresa y pensamos que todas las medidas que tome la empresa en pro del trabajador es porque está pensando solamente en que va a producir más, todavía no hemos dado el paso necesario. La empresa no está solamente para generar utilidades, aunque hay varias que así lo... La empresa es una comunidad. Exactamente, eso es. Y o es sea, el fin de la empresa último no es generar utilidades. No debiera, por eso te digo, no debiera ser solo eso. Por supuesto que no. Perdón, no debiera ser solo eso. Debiéramos, sí. Lo que esconde la frase de Oscar, si la naturalizamos y decimos, no, todos los esfuerzos en pro del trabajador son porque el trabajador contento trabaja más, es que no hemos salido del paradigma de que la empresa es solamente para generar utilidades. Entonces eso es lo que hay que vencer. Es que la verdad es que eso es una realidad. Yo de verdad difiero contigo, o sea, en el fondo eso para mí es una realidad. Y de hecho yo veo ¿me apoya? Sí, no, yo de hecho yo veo una suerte de absentismo, de incumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas para con sus trabajadores, con total desinterés.
Yo te voy a contar, yo de hecho mi hija menor este año, después de muchos años, porque cumplió recién los 18 años, que quería trabajar, ya, y me dijo, papá, yo quiero ir a trabajar, ¿no es cierto?, al campo. Perfecto. Yo la llevé un día a las 5 de la mañana al lugar donde se tomaban las micros del campo, que es un sector bien popular aquí en San Fernando, donde confluyen muchas poblaciones. Es un sector que está ahí entre medio de la San Hernán, Villa Nativa, Villa Licanray, están todas por ahí cerca. Juan de Dios, es un tren de micros y furgones. Es un tren en donde, a propósito de como un tren, no entendía. Es un verdadero tren. Es una fila enorme, donde llegan en realidad todos los buses de los packing. Ya, hacinados probablemente. Hacinados. Por eso digo que hay absentismo, que en realidad no... Descríbeme esa parte, a ver, perdón. Descríbeme esa condición laboral. Ese yo creo que en el fondo, a propósito de la crisis sanitaria que hoy en día nosotros estamos viviendo, y en la cual nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, tener mayores normas de cuidado, ¿ya? Y que esas normas... ¿Quién es el primero que está llamado en el fondo a cuidar a sus trabajadores? Es precisamente la empresa. Sin duda. No se cumple. Los trabajadores están todos hacinados en estas micros, ¿no es cierto?, en estos furgones en los cuales en realidad... ¿Son muchos? Pero es mucho. Yo los invito en realidad. Yo no lo he visto nunca, la verdad. Yo los invito un día, les digo, esas condiciones laborales. A las 6 de la mañana, en el fondo ustedes pueden estar entre las 5:30 y las 6 de la mañana. Es una cantidad de gente que prácticamente todos tienen que compartir, ¿no es cierto?, estos espacios y no saben en realidad cuál es la condición sanitaria del otro, ¿ya? Y a mí me parece que en realidad ahí hay un desinterés absoluto por parte del empresariado, ¿no es cierto?, de querer cuidar a sus trabajadores. Se hicieron muchas denuncias al principio de la pandemia. Se llevaron a cabo muchos juicios, ya, en procedimiento especial, que es un procedimiento de tutela laboral, y en donde los tribunales eran súper claros. ¿Ya? Existe norma expresa en la cual el empleador tiene que garantizar la seguridad y la integridad de sus trabajadores. Y esto era una forma de vulnerarlo. Hoy en día está invisibilizado. ¿Por qué? Porque son temporeros. A los temporeros a nadie le interesa. Sí, a nadie le importa. Yo no lo sabía. Y hay una realidad que... Si alguien manda una foto para conocer esta realidad... Sí, pues sí la hay. O una pseudo denuncia en realidad. Sí, pues no, sí, han habido hartas denuncias y pasa poco, se fiscaliza poco. El tema que no hemos tocado, que otro frente tremendo para el aspecto laboral agrícola, es la subcontratación. Pues, que probablemente todos esos furgones, los que has visto tú y yo muy temprano en la mañana en distintas plazas o lugares donde se juntan los trabajadores, que además hay muchos inmigrantes ahí, otra realidad precaria o que tiene mucho que abordar. Bueno, tiene mucha subcontratación. Lo cual, perdón, no le resta responsabilidad a la empresa principal. No, por supuesto. Yo digo que es como una problemática que la política tiene que abordar, y porque en el fondo no pueden haber trabajadores de una categoría y otros de otra. No. Estimados, se nos está agotando el tiempo y no nos dimos ni cuenta. Don Leo, Nardo Cáriz, ¿por qué tenemos que votar por usted? ¿Puedo tener unas palabras previas antes de llamar? Lo que pasa es que yo hoy en día yo creo que todos despertamos consternados con una noticia, ¿no es cierto? Es lo que vimos ayer, un verdadero ajusticiamiento, ¿no es cierto?, en la vía pública de un joven que se dedicaba al arte callejero. Triste. Yo lo condeno fuertemente. Yo no me pierdo en eso. Eso no puede suceder, ya. Entender, ¿no es cierto?, que hay diversas formas de vivir la vida, ¿ya? Y eso no puede ser un significado, ¿no es cierto?, de establecer ciertos prejuicios, ¿ya? Que una persona se dedique a vivir la vida de una manera distinta a la que yo tengo, ¿no es cierto?, que una persona no quiera tener una casa, no quiera tener una familia, ¿ya?, y considere que la forma de vivir es de una manera libre, ¿ya?, recorriendo nuestro país, viviendo tal vez con sus amigos, con sus perros, realizando arte, ¿no es cierto?, en la calle. Me parece que eso demuestra la gran diversidad que nosotros tenemos como país, la riqueza que nosotros tenemos como país. Pero eso no puede ser significado, ¿no es cierto?, de una situación de prejuicio en la cual aparezca un agente del Estado, ¿ya?, y sin tener tal vez razón alguna, podrá estar justificado por ley, ¿no es cierto?, pretenda realizar un control de identidad, ¿ya?, de una persona que además no tenía antecedentes penales, porque se mostraron muchas fotos que no eran ciertas. Hoy en día en el control de la detención lo dijeron, no tenía antecedentes penales, ¿ya?, y que la forma de vivir la vida no es solamente, y la forma de trabajar no es solamente dentro de una oficina, no es solamente en un packing de fruta, no es solamente dentro de una empresa manufacturera,
¿ya? Hay diversas formas de vivirla y eso nosotros los tenemos que respetar. Hoy día yo, en lo personal, yo condeno lo que sucedió, espero que se haga justicia por él y por sus amigos y su familia. Por lo que sucedió en Panguipulli. En Panguipulli, me refiero a lo que sucedió en Panguipulli con el joven Francisco. Y Bueno, pregunta. solamente decirles, bueno... ¿Por qué votaríamos por usted? A ver, bueno, yo ya me he presentado en un par de oportunidades acá. Nuevos auditores. Yo soy una persona de San Fernando, ¿no es cierto? Pero conozco muy bien la zona. He vivido también en San Vicente y he vivido en otros lugares de aquí de la zona. Mi interés principal, ¿no es cierto?, es llevar la voz de aquellos que no pueden estar representados. Es llevar la voz de los trabajadores que viven en la ciudad, de los trabajadores que trabajan en el campo, ¿ya? De ese trabajador que está invisibilizado, de ese trabajador del cual nadie habla. Yo soy hijo de padres obreros. Viví toda mi vida en una población aquí histórica como es la población 18 de septiembre, ¿ya? Estudié en todos los colegios que pueden haber. Yo estudié en colegios con letras, en colegios subvencionados, en técnicos, en universidades estatales, privadas. ¿Te echaron de eso porque hubo tanto cambio? No, he estudiado en todo, entonces conozco también en el fondo lo que son las desigualdades, ¿no es cierto?, las diferencias que existen en la educación. Así que yo solamente quiero ser la voz de ustedes para que recuperemos la dignidad, para que recuperemos nuestros derechos, ¿no es cierto?, y podamos el día de mañana en el fondo gozar de una vida lo suficientemente libre que nos permita en el fondo tener un desarrollo que a lo mejor ni siquiera lo vamos a ver nosotros. Es muy probable que lo vean nuestros hijos e inclusive a lo mejor nuestros nietos, ¿ya? Es por eso que yo hoy en día llamo y quiero en el fondo ser la voz que los representa a ustedes. Leonardo Cariz. Don Juan de Dios Valdivieso, la misma pregunta. ¿Por qué tendríamos que votar por usted? Mire, yo invito a votar por mí en la feria, a apoyarme, a conocer el proyecto en la feria, en la calle, en todos lados, en las juntas de vecinos, solamente mostrándole el equipo que tenemos y las ganas y la vocación de llevar el campo a la Constitución, llevar tierra de campo a la Constitución. ¿Y a qué nos referimos con eso? Ya lo hemos dicho varias veces, pero lo repetimos y lo recalcamos, a que la Constitución no la vamos a escribir suficientemente bien si es que desconocemos a nuestro Chile rural, a donde están nuestras raíces, a donde está muchas de las necesidades más relevantes del país, los titulares de las urgencias sociales en la ruralidad, y lejos de las capitales provinciales y regionales se vive distinta. Y esa vivencia distinta de chilenos que viven lo más propio de la chilenidad, que viven en la agricultura, no solo en ella, pero también en las comunidades rurales, tiene que estar representado. Ese es nuestro esfuerzo, porque en este proceso constituyente nos vamos a comparar con muchos países, que está muy bien, vamos a leer muchas constituciones ajenas, que está muy bien, pero también tenemos que llevar lo propio, lo nuestro, porque en el brillor de los colores, de lo plástico, también, o más bien está el riesgo de que desconozcamos, oye, los tejidos de mimbre de Chimbarongo, las mantas de Doñihue, y vamos, esa cultura chilena que está enraizada y a donde está nuestra propia patria, tiene que estar en el proceso constituyente. Porque eso somos, y si no partimos de lo que somos y queremos refundar desde cero, nos vamos a equivocar, y nos vamos a equivocar mal. Entonces, por eso quiero llevar la tierra de campo a la Constitución. Bien, les agradecemos, estimados amigos, una interesante conversación, puntos de vista aparentemente distintos, pero en el fondo cercanos. Somos chilenos todos, queremos una patria igual para todos, ya todos respiramos y vivimos de esto. Agradecemos profundamente la cercanía de don Leonardo Cariz. Muchas gracias a usted. Lo mismo para don Juan de Dios Valdivieso. Muchas gracias, que nos ha visitado. Vamos a tratar de que no sea la última vez. Ya se han portado muy bien, así que muchas gracias por todo. Amigos, estimados, nos volvemos a ver nosotros en la próxima sábado, ya cuando sea el mediodía, para que volvamos a hablar en mesa redonda sobre estos temas con nuestros candidatos a constituyentes. ¿Por qué debemos votar por ellos? Espérenos. Gracias. Que tengan buena tarde.
finalizamos una edición más de tu programa. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Hasta pronto. FM7, tu perfecta La compañía. 1:07. Municipalidad de San Fernando informa. Vecinas y vecinos,